Tienes un tesoro que no puedes llevar en la mochila, ni guardar en una caja fuerte. No puedes medirlo con monedas, ni contarlo con billetes. Está delante de tus ojos, en el tic del reloj, en el silencio entre una tarea y otra. El tiempo. Descubre por qué el tiempo es el tesoro más valioso que posees. En un pueblo donde las calles olían a pan recién hecho y las campanas marcaban la hora como si fueran latidos del corazón, vivía Daniel. No era ni el más brillante ni el más perezoso. Simplemente tenía una costumbre que lo definía. Dejaba todo para después. Lo haré mañana, decía con una sonrisa que mezclaba deseo y excusa. Sus cuadernos se llenaban de trazos. Sus proyectos se amontonaban en la esquina del escritorio, y las oportunidades, esas que llegan con pasos silenciosos, tocaban la puerta y se marchaban sin que él las abrazara. Daniel quería, de verdad quería, aprender guitarra, sacar mejores notas, reparar la bicicleta del vecino, ayudar a su madre sin que se lo pidiera. Pero su reloj parecía tener un modo propio que se activaba cada vez que surgía una distracción, una siesta, un mensaje, una pausa que se convertía en horas. Mientras tanto, Samuel, su amigo de la infancia, tenía una manera distinta de usar las horas, no porque tuviera más tiempo, sino porque había decidido invertirlos. Samuel se levantaba con la alarma, hacía lo urgente antes de lo placentero, y en pocos meses la diferencia entre ambos se notó en los pequeños detalles. La mochila lista por la mañana, una sonrisa menos tensa en la cara de la madre, una oferta de trabajo local que llegó por alguien que cumplía sus palabras. No se trataba de moralizar, se trataba de consecuencias. Daniel empezaba a entender que no era la mala suerte la que cerraba puertas. Era la acumulación de minutos perdidos. Las notas que no subían, la beca que se le escapó, la charla que no tuvo por llegar tarde, todas eran moneda corriente en la tesorería de lo que podría haber sido. Un día, el pueblo tuvo visita. Llegó un sabio con ropas sencillas y ojos que parecían haber contado amaneceres. Se sentó en la plaza y habló con quienes quisieran escuchar. Habló poco de teorías y mucho con metáforas. Dijo que el tiempo no se guarda en cofres, sino que se gasta. Que hay quienes lo malgastan en confortes que se llaman después. Y que hay reyes, agregó, que creen tenerlo todo, pero que descubren demasiado tarde que la tesorería no es eterna. La voz del sabio fue como un espejo para Daniel. Se acercó con la esperanza de oír una solución rápida, pero lo que encontró fue una historia, y las historias, cuando están bien contadas, rasgan la piel del conformismo. El sabio narró la parábola del rey. Había un hombre, explicó, que gobernaba sobre un lugar donde la riqueza no era simplemente oro físico, sino tiempo almacenado en una sala antigua, la tesorería de las horas. En esa sala había frascos que no brillaban con luz, sino con posibilidades. Cada frasco contenía una promesa: aprender un oficio, construir una amistad, estudiar, viajar. El rey, por poder y costumbre, creía que la tesorería sería siempre suya. Iba a comer, a descansar, a postergar decisiones bajo la excusa de «hay tiempo de sobra». Entre los amigos del rey, había uno a quien el rey quería bien, pero que disfrutaba de la comodidad. Siesta tras siesta, conversación tras conversación, dejaba para mañana aquello que le pedía el alma. Un día, el rey, curioso, decidió abrir la tesorería de las horas para repartir oportunidades entre su gente. Pero había una condición. La puerta cerraría con el último rayo del día, y quien estuviera adentro cuando se cerrase no podría volver a entrar. No había castigo, solo un umbral que marcaba el final de una temporada. El amigo perezoso, confiado, vino tarde. Eligió pan y descanso. Creyó que la mañana siguiente le traerá una puerta abierta. Cuando corrió hacia la sala, la puerta se cerró con el último rayo. No se perdió un tesoro tangible. Perdió la hora precisa en la que podría haber hecho algo distinto. Un oficio aprendido, un proyecto iniciado, una relación sembrada. Perdió oportunidades que no regresan porque el tiempo no se acumula para más tarde. El rey miró con tristeza, no con ira. La lección fue clara. No se trata de castigo divino, sino de la mecánica de la vida.
Esa parábola golpeó a Daniel con una claridad que dolía y despertó en él un olor antiguo, el olor de la responsabilidad. No era una vergüenza el reconocimiento, sino un primer paso. Ver sus propias excusas reflejadas en la historia del amigo del rey le dio una brújula. ¿Qué puerta abrí con mis minutos?, se preguntó, y el silencio respondió con una verdad simple. Muchas se habían quedado cerradas. Antes de continuar, dime en los comentarios desde dónde me ves y si alguna vez has dicho, lo haré mañana. Quiero saber si te ves en Daniel, y no lo digo para juzgar, sino para que empecemos este camino juntos. La llegada del sabio no terminó en la plaza. Antes de partir dejó una propuesta: trabajo y disciplina antes que reprimendas. Propuso prácticas pequeñas, horarios que parecían humildes, casi caseros. El rey, en la parábola, no quiso condenar a su amigo. En vez de eso, organizó una rutina. Mandó que cada uno que quisiera recuperar su lugar en la tesorería de las horas venía a aprender a hacer tiempo. Tareas cortas y claras, cumplidas con puntualidad y repetidas hasta volverse costumbre. Daniel aceptó, no por orgullo, sino por miedo a perder más puertas. Empezó con pasos tan pequeños que parecían insignificantes. Sin embargo, en la vida real, lo pequeño es la fórmula de lo grande. Las mañanas dejaron de ser territorio de la indecisión. En lugar de aplazar el estudio de 1 hora, lo dividió en fracciones: 20 minutos de lectura concentrada, 10 de ejercicio, una tarea específica hecha antes de cualquier entretenimiento. Su madre lo notó primero en la expresión. Había menos tensión en su mirada. El maestro del pueblo lo notó en la escuela. Las notas no subieron de repente, pero el patrón cambió. La suma de minutos bien invertidos empezó a tallar una nueva dirección. Hubo caídas, semanas en las que la vieja costumbre de Daniel se coló como lluvia en una casa con muchas rendijas. Había días en que la tentación de decir mañana parecía más fuerte que la promesa de un cambio. Pero la diferencia con antes fue que ya no se quedaba en la culpa. Cada vez que fallaba, anotaba la razón, ajustaba el horario, pedía ayuda. Samuel no desaparecía. Ayudaba con un gesto sencillo. Le recordaba que no era cuestión de fuerza de voluntad absoluta, sino de sistema. Armaron señales pequeñas, la alarma con una melodía no molesta, una nota en la puerta para recordar la mochila, un encuentro breve por la tarde para revisar avances. El entorno dejó de ser un juez y se volvió un sostén. Hay una idea peligrosa que dice que quienes cambian lo hacen por inspiración súbita. No es así. El cambio de Daniel fue lento porque las horas no se transforman en un salto, se transforman en acumulación. Hay un interés compuesto del esfuerzo. 10 minutos diarios de lectura, multiplicados por meses, crean conocimiento. 20 minutos de práctica de guitarra, suman canción a canción. La verdadera riqueza del tiempo no está en un evento espectacular, sino en la suma de pequeños compromisos repetidos. El sabio también compartió una frase que se volvió brújula. No esperes tener tiempo, haz tiempo. Es sutil, pero poderosa. Muchos piensan que el tiempo es algo que se encuentra, como una moneda en la calle. La verdad es que el tiempo se fabrica con decisiones, con prioridades y con la capacidad de decir no a aquello que nos roba minutos sin darnos valor. En el segundo acto de su cambio, Daniel construyó una lista sencilla que más tarde se conocería en el pueblo como la lista de Daniel. No porque fuera una receta mágica, sino porque era práctica y humana. La lista decía así, con las palabras de siempre que puedes repetir ahora mismo: levantarse a la alarma, hacer la tarea antes de jugar, ayudar 30 minutos en casa, preparar la mochila la noche anterior. No eran mandamientos inquebrantables, eran puentes para sostener el nuevo hábito. A veces no hacía todo al pie de la letra, pero la presencia de la lista lo mantenía en el rumbo. El primer mes fue de tropiezos y ajustes. La madre, que antes lo reprendía con voz cansada, comenzó a felicitarlo en voz baja cuando encontraba la ropa lista o la mochila preparada. El maestro le ofreció una oportunidad extra para corregir un proyecto. No fue un premio por milagro, sino la consecuencia de constancia.
Samuel no era un héroe sin errores. Simplemente, su constancia lo llevó a tener más puertas abiertas. El pueblo, que observa con cariño y también curiosidad, empezó a cambiar su mirada sobre Daniel. Ya no era el chico que posponía todo. Era quien estaba construyendo un ritmo. ¿Y tú? Piensa en una oportunidad que se te escapó por decir mañana. ¿La recuerdas? Es fácil culpar al destino, pero más difícil mirar la cadena de minutos que alimentó esa pérdida. La pregunta que te propongo no es para castigar, sino para orientar. ¿Qué puerta abriste con tus minutos? Puede que hayas dejado una puerta cerrada y no lo sepas. Puede que hoy, con un solo paso, la vuelvas a abrir. El clímax real no fue un acto heroico de un solo día, sino un episodio que condensó la lección. Una feria de oficios en la plaza, donde la tesorería de las horas, por así decirlo, se hizo visible. Había puestos con talleres breves, carpintería, costura, primeros auxilios, lectura guiada. El rey de la parábola, convertido en una figura de autoridad simbólica, observaba cómo la gente entraba a aprender. El amigo perezoso, aquel que perdió la hora en la historia, llegó tarde al taller más importante, el de construcción de oportunidades. No entró. Vio cómo quienes habían venido temprano se llevaban herramientas reales, contactos, conocimientos, puertas abiertas. Daniel, que había aprendido a hacer tiempo, llegó a tiempo, y aunque no era el mejor, consiguió el contacto que más tarde lo llevaría a un trabajo de aprendiz. No fue una recompensa instantánea. Fue la consecuencia de una cadena de minutos bien invertidos. Esa escena no tiene un final cinematográfico donde todo se arregla de golpe. Tiene algo más humano. La satisfacción lenta de ver que un cuerpo de hábitos puede generar una vida más coherente con los deseos. Daniel no se convirtió en otra persona mágica. Siguió siendo el mismo en esencia, pero con una práctica diaria que hacían que sus horas hablaran por él. Aprendió que la diferencia entre soñar y hacer es tan simple como el uso que das a un minuto. Un minuto usado bien es una moneda invisible que, sumada a otras, se vuelve tesoro real. A lo largo del proceso, el sabio repetía metáforas para que la idea calara. El tiempo como tesoro, la tesorería que no se puede guardar para siempre, la puerta que cierra con el último rayo. Cada imagen servía como brújula. Cuando te imaginas una sala llena de frascos que contienen oportunidades, de repente la tarea más pequeña adquiere peso. El reloj deja de ser un objeto que controlas para convertirse en un espejo. El amanecer y la puesta se vuelven recordatorios físicos de que hay ciclos que no se repiten. No voy a prometer que si haces lo mismo que Daniel, tendrás éxito garantizado en todo. No lo haré porque la vida no responde a recetas infalibles, pero sí voy a decir algo que es igual de poderoso. Si empiezas a hacer pequeños cambios hoy, aumentas radicalmente tus posibilidades de abrir puertas que ahora ni imaginas. Esa es la diferencia entre lamentar y actuar. ¿Cuáles son esos pequeños cambios? Hemos visto la lista de Daniel. Ahora la explico con ejemplos prácticos para que no queden palabras vacías. Levantarse a la alarma no es una meta noble en sí misma. Es un acto de respeto al tiempo que te toca vivir. Si te cuesta hacerlo, coloca la alarma lejos de la cama, o comprométete con alguien que te envíe un mensaje si no te levantas. Hacer la tarea antes de jugar no es renunciar al placer, es ganarlo sin culpa. Ayudar 30 minutos en casa te da disciplina y te conecta con el entorno. Es una forma de entrenar la responsabilidad en lo cotidiano. Y preparar la mochila la noche anterior te ahorra la prisa de la mañana y las excusas que nacen del desorden. Piensa en un estudiante que cada día repite 10 minutos de revisión de una materia. Al cabo de 3 meses, esos minutos son horas que lo colocan en ventaja. Piensa en una persona que decide dedicar media hora a practicar una habilidad y lo hace durante un año. No es magia, es acumulación. Piensa en alguien que decide ayudar 30 minutos al día. No solo aprende a organizarse, construye relaciones que pueden ser la base de oportunidades futuras. En el camino, el entorno cuenta.
La madre de Daniel no era la figura autoritaria que impone castigos. Era quien, con gestos pequeños, sostenía el proceso. Una palabra de reconocimiento, una taza de té a la hora de estudio, una conversación breve para revisar cómo iba la lista. El maestro no fue un juez, fue quien ofreció un reto justo y la posibilidad de enmendar. Samuel fue un compañero de ruta que mostró con su ejemplo lo que la constancia puede hacer. El sabio, por su parte, fue el detonante. Dejó la parábola y la propuesta, pero no hizo el trabajo por Daniel. Ese detalle es vital. Nadie puede invertir tus minutos por ti. Si ahora miras tu día y sientes que hay un agujero donde debería haber una puerta, hay una decisión simple y poderosa. Empezar con una regla para las próximas 24 horas. No prometas un cambio total. Comprométete con 1 minuto, con 5, con 20. Decide que hoy harás una de las cosas concretas que Daniel incorporó. Prepárate la noche anterior. Haz una tarea antes de cualquier entretenimiento. Ayuda media hora. Levántate con la alarma. Haz una de ellas y créeme. El efecto no será inmediato en forma de milagro, pero sí empezará a crear un camino. Hay estrategias prácticas que ayudan a sostener el esfuerzo. Usa el calendario como un aliado, no como una lista de tensiones. Divide las tareas grandes en porciones pequeñas y ponles hora. Haz revisiones semanales. Anota qué salió bien y qué se puede ajustar. Pide a alguien que te acompañe. La responsabilidad compartida multiplica la posibilidad de persistir. No castigues la caída. Ajústala. Si un día fallas, identifica la razón. Falta de sueño, demasiadas notificaciones, objetivos demasiado grandes. Ajusta y sigue. La disciplina sin compasión por uno mismo se rompe. La disciplina con cariño es sostenible. En este punto, quizás te preguntes si vale la pena. La respuesta la encontrarás en la suma de experiencias cotidianas. La sensación de dormir con la conciencia tranquila. La posibilidad de decir sí cuando la oportunidad llama. La confianza que genera en los demás cuando ven que cumples tus palabras. El tesoro del tiempo no es un premio fuera de ti. Es la libertad de escoger qué construir con cada minuto. Recordemos la frase brújula. ¿Qué puerta abrí con mis minutos? No la hagas solo una reflexión retórica. Escríbela. Repítela. Úsala como filtro antes de aceptar una distracción que te roba el tiempo. Pregúntate, ¿esto abre una puerta o cierra una que podría ser importante más adelante? A veces la respuesta será que sí, que la pausa es necesaria. Otras veces la respuesta será que esa pausa es el ladrón silencioso de tus proyectos. La transformación de Daniel no eliminó el dolor de las oportunidades perdidas. Aprender costó. Hubo que aceptar que algunas puertas efectivamente quedaron cerradas. Pero la diferencia fue el aprendizaje. No se queda lamentando. Se arma de herramientas para abrir nuevas puertas. Al final, entendió que el tiempo es un tesoro que no se acumula para siempre. Aprendió a cuidarlo como se cuida un cofre con oro, con intención, con vigilancia y con alegría por lo que se puede construir. Hoy, cuando el pueblo recuerda la llegada del sabio, no habla de castigo ni de milagros. Habla de elecciones. Habla de un joven que, con pasos pequeños, recuperó minutos que se convirtieron en proyectos. Habla de un rey en una parábola que no quería humillar, sino enseñar, y de una sala llamada Tesorería de las Horas, que solo abre para quien llega a tiempo. Antes de cerrar, quiero dejarte algo concreto y accionable. El primer paso para invertir mejor tu tiempo en las próximas 24 horas. Elige una de estas 4 reglas y comprométete con ella ahora mismo. Levantarte a la alarma. Hacer la tarea antes de jugar. Ayudar 30 minutos en casa. Preparar la mochila la noche anterior. Si te sientes ambicioso, añade una segunda. Si te sientes dudoso, con una basta para empezar. Lo importante no es la perfección, es la dirección. Piensa en una puerta que quisieras abrir, un proyecto, una conversación, un aprendizaje. Visualiza esa puerta con detalle. ¿Qué hay detrás? ¿Quién estaría allí para apoyarte? ¿Qué sería distinto si entras? Ahora separa esa visión en pequeños pasos que puedas cumplir hoy.
Un paso pequeño es más potente que una intención enorme que no se realiza. La vida no se compone de gestos épicos en un solo día. Se compone de minutos repetidos con sentido. Guarda esta idea. El tiempo es el tesoro más valioso que posees, no porque se pueda comprar, sino porque determina lo que construyes. No lo malgastes en excusas. Haz tiempo en lugar de creer que lo vas a encontrar. Si esta historia te hizo pensar, suscríbete, comparte con alguien que lo necesite y deja un me gusta. Y ahora, haz algo con este minuto. ¿Qué puerta vas a abrir hoy con tus minutos? ¿Qué parte de la historia te llegó más al corazón?